Con que intentando convertir ese pedazo de plomo en oro, ¿eh? Oye, ¿no es colorante para comida? Queridos Timmy Moby, ¿qué es la ley de la conservación de la masa? ¿Y qué pasa si la rompo? Los amo, Rosa María. Gracias. De hecho, no se puede romper la ley de la conservación de la masa o ley de la conservación de la materia. No es ese tipo de ley. En la ciencia, una ley es una generalización acerca de cómo funciona el universo físico. La ley de la conservación de la masa básicamente dice que las sustancias no se crean ni se destruyen, solo se transforman. O en el lenguaje de la química, la masa de los reactivos en una reacción química es siempre igual a la masa de los productos. Me gusta la idea. Vamos a ver algunos de estos conceptos. Primero, la masa es la cantidad de materia que tiene una sustancia. Esta permanece constante, sin importar el lugar donde te encuentres, a diferencia del peso, que cambia dependiendo del valor de la gravedad. Por lo tanto, puedes pesar diferente, digamos, en la Tierra y en la Luna, pero tu masa siempre será la misma. ¿Vamos bien? Perfecto. Ahora vamos al siguiente concepto. Una reacción química es cuando dos o más moléculas interactúan para formar diferentes moléculas. Por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno reaccionan para formar monóxido de dihidrógeno o agua. En esta reacción, el hidrógeno y el oxígeno son los reactivos, las sustancias que se encuentran al inicio de la reacción química. Y el agua es el producto, o la sustancia que se encuentra al final de la reacción. La ley de la conservación de la masa dice que la masa de los reactivos debe ser igual a la masa de los productos. Bueno, ya sé que parece un poco obvio. Las cosas no pueden solamente desaparecer o aparecer de la nada. Y antes de que la ley se escribiera, la gente la había propuesto siglos atrás. Probablemente la primera persona en proponer la ley de manera científica fue Mikhail Lomonosov en Rusia, alrededor de 1748. Pero su trabajo no fue conocido fuera de Rusia hasta mucho después. En la década de 1780, un científico francés llamado Antoine Lavoisier describió con mayor precisión cómo funciona la ley, así que generalmente se le conoce como el descubridor. Sí, esta ley es muy útil. Si solo conoces una parte de la masa de los químicos en una reacción, puedes usar la ley de la conservación de la materia para deducir el resto. Digamos que tienes 4 gramos de hidrógeno y 32 gramos de oxígeno. Sumando las masas de los reactivos, puedes darte cuenta de que la masa del producto es de 36 gramos de agua. También puedes hacer la misma operación al revés. Por ejemplo, el óxido de potasio combinado con agua forma el hidróxido de potasio. Digamos que tienes 18 gramos de agua. ¿Cuánto óxido de potasio necesitas para obtener 112 gramos de hidróxido de potasio? Correcto, necesitas 94 gramos de óxido de potasio. Exacto, no utilizaste suficiente colorante. Necesitas 250 gramos de colorante azul para convertir el plomo en oro. Ajá, caíste, era broma. Hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, nitrógeno. ¡Ay, carbono! Siempre me equivoco con ese. Queridos Timmy Moby, ¿por qué dos átomos del mismo elemento pueden tener una cantidad diferente de neutrones? Graciela. ¡Guau! ¡Qué bueno que tenemos la tabla periódica de los elementos a la mano! Veamos un elemento representado en la tabla.
¿Qué te parece, digamos, el cloro? Cl es el símbolo del cloro. Y este es su número atómico, el número de protones en su núcleo. El número atómico es lo que hace único a cada elemento. Todos los átomos de cloro en el universo tienen exactamente 17 protones. Un átomo más o uno menos y se convierte en un elemento distinto con propiedades totalmente diferentes. El número de neutrones, por el otro lado, puede variar. Ay, por favor, no es para tanto. A diferencia de los protones y electrones, los neutrones no tienen carga. Sabemos que las cargas opuestas se atraen y las cargas iguales se repelen. Así que, ¿nunca te has preguntado por qué todos esos protones en el núcleo se mantienen unidos en lugar de dispersarse? La respuesta es los neutrones. Los protones se adhieren a ellos para equilibrar toda esa carga positiva. De modo que podrías pensar que los neutrones son un tipo de pegamento para el núcleo. Pero siempre hay más de una manera de mantener unidos a un montón de protones. Dependiendo de la forma aleatoria en la que se agrupen, pueden necesitar más o menos neutrones para no separarse. Es por eso que todos los elementos tienen isótopos, átomos con diferente número de neutrones. El cloro tiene dos isótopos naturales, el cloro 35 con 18 neutrones y el cloro 37 con 20. Nosotros los identificamos por sus números de masa, la suma de sus protones y neutrones. Acertadamente, estos números también nos indican la masa de cada isótopo, 35 y 37 unidades de masa atómica o UMA. Los dos isótopos son básicamente idénticos. La única diferencia es que el cloro 37 es más pesado debido a sus dos neutrones adicionales, lo que nos lleva a la masa atómica del cloro. Esta nos indica qué tan pesado es un átomo de cloro promedio. Si los isótopos de cloro fueran divididos en partes iguales, este número sería 36. Pero el cloro 35 es mucho más abundante, por lo que la masa promedio está más cerca a los 35 UMA. No, Moby. Ambos son isótopos estables, lo que significa que sus núcleos nunca cambian. Un átomo de cloro 35 siempre tendrá 18 neutrones, y un átomo de cloro 37 siempre tendrá 20. Sin embargo, algunas combinaciones de neutrones y protones son inestables. Esos isótopos son radioactivos, lo cual significa que su núcleo se puede desintegrar. Además de emitir una gran cantidad de energía, el decaimiento radioactivo puede cambiar el número de neutrones en el núcleo. También puede cambiar el número de protones, convirtiéndose en una sustancia completamente diferente. Es verdad, algunas formas de radiación son extremadamente peligrosas. Pero los isótopos inestables también tienen usos importantes. El carbono 14 nos ayuda a descubrir la edad de los fósiles y los artefactos antiguos. Las plantas de energía nuclear utilizan uranio 235 como combustible. Y los médicos utilizan la radiación para detectar y tratar enfermedades. En pocas palabras, los isótopos están en todos lados. Ay, ¿no puedo tomar un descanso? Hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono. Queridos Timmy Moby, por favor hagan una película sobre la tabla periódica de los elementos. Laura. Claro. ¿Moby? No exageres. No es para tanto. La tabla periódica de los elementos puede parecer muy complicada, pero si tomas en cuenta que es una lista de todos los elementos químicos que hay en el universo y otros más, es realmente muy sencilla.
Organiza los elementos de acuerdo con las propiedades de sus átomos. El átomo, como seguramente recuerdas, es la unidad más pequeña de un elemento. Está compuesto de un núcleo formado de protones y neutrones, y cierto número de electrones que lo orbitan en diferentes capas u orbitales. El número de protones, neutrones y electrones del átomo de un elemento es lo que determina sus propiedades. Es correcto, Moby. La configuración de estas tres partículas es lo único que distingue a un elemento de otro. La tabla periódica de los elementos moderna organiza los elementos para que sea más fácil ver cómo se relacionan entre sí. Bueno, en primer lugar, los elementos son enlistados por su número atómico, es decir, el número de protones que tienen en su núcleo atómico. Puedes encontrar eso aquí, junto con el símbolo, el nombre y la masa atómica relativa del elemento. Puedes leer la tabla así, horizontalmente. El hidrógeno tiene un protón, el helio tiene 2, el litio 3, el berilio 4, el boro 5 y así por el estilo. Si lees así, horizontalmente, los conjuntos se llaman periodos. ¿Recuerdas que los electrones orbitan en capas, verdad? Los periodos describen el número de capas de electrones que un elemento tiene. El periodo 1 consiste solo de dos elementos, hidrógeno y helio. Ambos tienen una sola capa de electrones. El periodo 2 contiene elementos con dos capas de electrones. La primera capa contiene 2 electrones y la segunda puede tener hasta 8 electrones. Conforme lees a lo largo de un periodo, la última capa tiene cada vez más electrones. Por ejemplo, el litio tiene un electrón en la última capa, el berilio tiene 2 electrones, el boro tiene 3 y así sucesivamente. En el momento en que llegas al extremo derecho, la última capa está completamente llena. Los periodos 6 y 7 contienen tantos elementos que los científicos sacaron unos cuantos y los pusieron hasta abajo. Bueno, la configuración de electrones en la última capa del átomo juega un papel muy importante, pues determina con qué otros elementos se puede enlazar. En la tabla periódica, los elementos que tienen configuraciones similares de electrones están acomodados en columnas verticales llamadas grupos. Los grupos están numerados del 1 al 18. En algunos de estos grupos, los elementos no tienen mucho en común, pero no siempre es el caso. Observe el grupo 1. Todos los elementos de este grupo tienen exactamente un electrón en la última capa. Eso quiere decir que tienden a formar iones positivos. Y también tienden a formar enlaces con los elementos del grupo 17. A los que solo les falta un electrón para llenar por completo su capa externa. La tabla periódica también está organizada por colores para diferentes categorías. Estas categorías dependen de las propiedades de los elementos. Todos los metales alcalinos, como el sodio, pueden reaccionar con el agua para producir soluciones alcalinas. Los metales alcalinotérreos, como el calcio, también producen soluciones alcalinas cuando se combinan con agua, y se encuentran en todas partes de la Tierra. Los metales de transición, como el hierro, son fuertes y brillantes. Los metales pobres, como el plomo, son suaves con puntos de fusión bajos. Los semimetales, como el silicio, conducen la electricidad solo en ciertas condiciones y son útiles en la electrónica. Los no metales tienen una diversidad de propiedades e incluyen el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, vitales para la vida en la Tierra. Los gases nobles, como el helio y el neón, tienen capas exteriores de electrones llenas, así que no suelen reaccionar con otros elementos. Y ahí la tienes, la tabla periódica de los elementos. Pues he visto tablas con elementos que llegan hasta el número atómico 118, pero cualquier elemento por encima de 92, que es el uranio, es demasiado inestable para ocurrir en la naturaleza y tiene que hacerse en un laboratorio. Otra cosa interesante de esta tabla es que como se basa en el número de protones y no puedes tener medio protón, los científicos están bastante seguros de que no hay lagunas en la tabla.
Usando una versión temprana de la tabla, los científicos fueron capaces incluso de predecir la existencia de elementos como el neón y el germanio antes de que fueran descubiertos. Ajá, ¿ves? No estuvo tan difícil, ¿o sí? Sí, Moby, te rindes muy fácilmente. Y se desmaya muy fácilmente, me parece. Jeje.